Vamos a iniciar un nuevo tema el día de hoy, pero antes quería ver si tenían alguna consulta, por favor. Muy bien. Vamos a hablar hoy día de la variable aleatoria y de los parámetros representativos de los valores obtenidos en la probabilidad. Estos valores representativos, que serían similares a los parámetros de la estadística, son aquellos que nos resumen las características de los datos que resumirían, o los valores que resumirían todos los datos que obtenemos a través de la probabilidad. Para hacer eso, sin embargo, es necesario que nosotros hagamos una representación numérica de los resultados de un experimento. Y tal como habíamos visto hasta las clases pasadas, nosotros los experimentos los vemos en función de la cantidad de puntos muestrales que pudieran existir y podemos representarlos en el espacio muestral. Esa vendría a ser una representación casi cualitativa, porque estamos haciendo una descripción de los resultados. Ahora bien, esos resultados, a través de una función de transformación o asociación, lo que hacemos es representarlos a través de un valor numérico. Y ese valor numérico es el que nos va a dar una representatividad de los resultados que tengamos en el experimento. Acá tenemos un ejemplo. Podemos tener dos resultados que se podrían dar en un determinado experimento, que falle o no falle. Y lo que nosotros hacemos es asociar cada uno de estos resultados con una representación numérica. De esa manera, entonces, el experimento que estamos desarrollando los representamos en los números reales. Y obviamente también tendremos que asociar la probabilidad que corresponde a esas variables numéricas. Esas variables numéricas las vamos a denominar variables aleatorias. Variable porque puede tomar distintos valores y aleatoria porque resulta de un experimento probabilístico. Obviamente, esta variable va a depender si es que el experimento es discreto o si es continuo. Y obviamente las variables aleatorias también tendrán ese tipo de clasificación. Veamos entonces cómo nosotros podemos hacer esa representación. Si los valores que toma una variable aleatoria son finitos o infinitos numerables, se dice que es discreta. En otras palabras, si los resultados no tienen ninguna continuidad entre unos y otros. Un ejemplo de esto es el lanzamiento de un dado. Sabemos que nosotros generalmente adoptamos el número que sale en la cara superior del dado, ¿verdad? Si es de 6 caras. Y acá no tendríamos que hacer ninguna transformación. Nosotros podríamos directamente representar la variable aleatoria con los números que corresponden a la salida en el lanzamiento del dado. Sin embargo, podríamos asociar los números o las variables aleatorias a una diferente concepción o enfoque que tendríamos del mismo experimento. Y eso vendría a ser el número de veces que hay que lanzar una moneda o un dado, si quieren, ¿no? Hasta obtener una cara, si es la moneda, o hasta tener el 1, si es el dado. Entonces, fíjense, si hablamos de la moneda y asociáramos los resultados de lanzar la moneda con variable aleatoria, pues podríamos hacer lo mismo que hemos hecho con esto, ¿no? Falla, no falla. Cara y sello, ¿verdad? 0 y 1. Pero en este caso lo que estamos viendo es el número de veces que hay que lanzar una moneda hasta obtener una cara. Y ahí lo que estaríamos haciendo es el conteo de la cantidad de veces que lanzamos la moneda. Pero todo relacionado con los resultados del experimento. Entonces, la variable aleatoria no solamente nos va a asociar los resultados del experimento con una representación numérica, sino que también va a depender de cómo nosotros definamos el experimento que estamos realizando. Acá tenemos algunos ejemplos de la variable aleatoria discreta. Por ejemplo, llamar a 5 clientes. Y la variable aleatoria sería la cantidad de clientes que se han llamado. Si bien parece esto bastante sencillo, es importante analizar para ver cuáles son los límites que tiene la representación de la variable aleatoria, ya que entramos entre los posibles resultados que se podrían obtener. Fíjense que comienza en 0 y termina en 5. En 5, obviamente, porque es el límite superior, pero el 0 porque
este representaría la posibilidad de que no se haya llamado a ningún cliente. Entonces, no solamente estamos haciendo una representación numérica del experimento como tal, que en este caso sería llamar a clientes, sino también evaluar la pertinencia o posibilidad de que existan algunos resultados que puedan ser dados en el experimento. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo. Inspeccionar un embarque de 40 chips para ver si es que existen defectuosos. Bien, podría haber 0 defectuosos o podrían haber 40 defectuosos, es decir, la totalidad del embarque. Entonces, nuevamente, estamos tomando el 0 como inicio y estamos tomando el caso más extremo de que todos estén mal. No olvidemos, esto es lo posible que pueda dar. ¿Cuán probable? Esa es otra cosa. Funcionamiento de un restaurante durante un día. Entonces, ¿qué sería? Podríamos poner la cantidad de horas, si es que ese es el enfoque que queremos darle al experimento. O, en este caso, la cantidad de clientes que lo visitan. Y acá, como ven, nuevamente comenzamos con 0. Y el límite superior abierto, ¿no? Porque podrían ser una gran cantidad de personas. Y finalmente, vender un automóvil. Y acá lo que vemos es el sexo del cliente. Y acá no nos va a interesar cuántos automóviles vendamos, sino cuántos automóviles compran un hombre o una mujer. Otro enfoque del experimento. Muy bien, entonces de esta manera lo que hacemos es relacionar los resultados del experimento, que generalmente van a ser cualitativos, con una representación numérica. Y esto es lo que se da acá. Fíjense, tenemos 2 posibles resultados en un experimento, falla o no falla, que es el espacio muestral, y lo que hacemos es asociar esos resultados con su representación numérica en los números reales. Acá en este gráfico hay que notar que puede haber varios resultados del experimento asociados con una misma representación. Entonces, la cuestión acá es diferenciar, o mejor dicho, conocer cómo se está haciendo la asociación de los resultados del experimento con su representación numérica y al mismo tiempo definir cuáles son los límites entre los cuales se podrían dar los resultados. Es decir, el límite inferior, ¿recuerdan? 0. Cero clientes y una cantidad máxima, ¿no? Y si estamos hablando de una variable aleatoria discreta, pues tendríamos que tener en cuenta, esto hay que tener mucho cuidado, las desigualdades en los límites de frontera o en los extremos. Si vamos a incluir al límite inferior y no al límite superior, viceversa, es decir, incluir al límite superior y no al inferior, o incluir a ambos. Eso es bien importante cuando hablamos de una variable aleatoria discreta. Ahora, no solamente nosotros debemos hacer una asociación de los resultados del experimento con su representación numérica, sino también ver qué es lo que sucede con la probabilidad. Y fíjense lo que tenemos acá, el lanzamiento de 3 monedas o una moneda 3 veces. Entonces podríamos obtener 0 caras, si es que estamos buscando el número de caras, 1, 2 o 3 caras. Y fíjense que la asociación que hacemos, o la representación numérica, va a agrupar varios resultados con una misma representación numérica. Entonces, en la variable aleatoria no nos va a interesar el orden de salida de los resultados, sino el resultado per se. Y eso nos llevaría a que solamente tengamos 1, 2, 3, 4 variables aleatorias cuando el experimento está dado por 8 resultados. Esto, obviamente, desde la representación de la variable aleatoria, parecería que no tendría mayor sentido, ¿no? El tener el orden en el cual se podría dar el experimento o el resultado del experimento. Sin embargo, ese orden es necesario considerarlo
cuando, además de tener la representación de las variables aleatorias de los resultados del experimento, también tenemos que asociarle la probabilidad de ocurrencia de dicho resultado. Obviamente cumpliendo con las reglas de la probabilidad, que nos dicen que la probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0 y que la sumatoria de probabilidades debe ser igual a 1. Más que reglas son axiomas, ¿no? Entonces, para repasar eso, nosotros, o mejor dicho, para aplicarlo, lo que hacemos es, primero, asociar los resultados del experimento probabilístico con su representación numérica y, a continuación, asociar la probabilidad de ocurrencia del resultado del experimento con una probabilidad. Entonces, como ven, aquí tenemos un eje cartesiano, pero no en el sentido de tener una variable dependiente y una variable independiente, sino una asociación de la variable aleatoria como tal y su probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, objeto de recordar los axiomas y teoremas de la probabilidad, tenemos acá 3 representaciones de la variable aleatoria con sus probabilidades de ocurrencia. ¿Cuál de las 3 tablas, según ustedes, es la correcta? La primera, Inge. ¿Y por qué? Porque podemos ver en la segunda tabla que tiene un número negativo y como veíamos desde datos, la probabilidad siempre tiene que ser mayor a 0. Y en el tercer cuadro está mal porque la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Y en cambio el primer cuadro cumple con todas estas reglas. Muy bien, eso es lo que se refiere a la probabilidad. Y hay una característica adicional. Fíjense que la variable aleatoria sí puede tomar valores negativos. Todo depende de cómo nosotros planteemos el experimento. Un ejemplo de su aplicación. Yo juego a la lotería. Si gano, podré tener un resultado positivo. Si pierdo, es que he gastado dinero, ¿no es verdad? Tengo un resultado negativo. Entonces, la variable aleatoria sí puede tomar valores negativos. Muy bien por la participación. Pero eso también es importante considerarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con el lanzamiento de la moneda. Tenemos 2 lanzamientos en este caso, en el cual tenemos caras y sellos. Y lo que estamos buscando es la cantidad de sellos que se presentan. Fíjense que la asociación que tenemos o la relación que tenemos de los resultados del experimento con la variable aleatoria simplemente nos dan 3. 0 sellos, un sello y 2 sellos. Y en el caso de un sello no nos interesaría el orden, simplemente el resultado como tal. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia del evento sí debe considerar la cantidad de resultados que se pueden obtener. En este caso, interesaría el orden. Y por lo tanto, la probabilidad de que salga un sello o una cara va a ser la suma de las probabilidades parciales considerando el orden de salida. Entonces, la variable aleatoria, si bien no le va a interesar el orden en la salida de los resultados, sí tenemos la necesidad de identificar de cuántas maneras podrían darse esos resultados con el propósito de valorar la probabilidad de esa variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos resultados, lo que vamos a tener va a ser una asociación de los resultados del experimento en un espacio muestral y ese espacio muestral después corresponderlo con su representación en variables aleatorias. Otro ejemplo, lanzamos 2 dados, ¿no? Y el espacio muestral como tal van a ser los pares ordenados de todos los posibles resultados. Fíjense que el orden sí interesa, porque acá no es lo mismo 1, 2 como par ordenado que 2, 1, ¿no? El primer dado 1, el segundo 2, y en el otro sería el primer dado 2 y en el segundo 1. ¿Qué
¿Qué es lo que hacemos con esto? Definimos una forma de representar los resultados del experimento, que en este caso sería la suma de los resultados del salida de dados, o en otras palabras, la suma de los pares ordenados. Entonces el 2 vendría con el 1, 1. Fíjense, no está comenzando en 0, ni en 1, sino en 2. Y la segunda suma sería 3. Pero esa suma se la puede obtener de dos maneras, 1, 2 y 2, 1. Y finalmente, bueno, podríamos hacer todo el recorrido, ¿no? Pero veamos el límite superior, que va a ser el par ordenado 6, 6, que nos da el 12. Entonces, el espacio muestral tiene un recorrido desde 2 hasta 12. Ahora bien, la probabilidad que nosotros le asociamos a esa variable aleatoria va a ser la suma de las probabilidades parciales de la forma en la cual, o del orden en el cual, obtengamos los resultados del experimento. Entonces, el orden de los resultados va a ser importante para cuantificar o valorar la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria. Y acá vamos a tener su representación gráfica, la variable aleatoria como tal de todos los posibles resultados y su probabilidad de ocurrencia. Un detalle, generalmente la probabilidad de ocurrencia, que se la denomina función de probabilidad, para casos discretos se la representa con la letra P, la P minúscula, ¿ya? Bien, pero además de ello, nosotros lo que tenemos es una función de distribución, que vendría a ser la acumulación de las probabilidades parciales. Acá les daré una pequeña explicación. Nos olvidaremos de lo que dice en el pie del gráfico. Si ustedes recuerdan la estadística, esto vendría a ser la representación del diagrama de barras, ¿no? Los posibles valores del recorrido de la variable y sus frecuencias absolutas de ocurrencia, es decir, 5 veces, 6 veces. Pero como estamos dividiendo en 36, vendrían a ser las frecuencias relativas, frecuencias absolutas relativas. También habíamos visto en estadística que nosotros podíamos obtener las frecuencias acumuladas, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, si esta es la función de probabilidad, la función de distribución de la probabilidad va a ser equivalente a la frecuencia acumulada. Acá, por si acaso, estoy utilizando la estadística para facilitar la comprensión, porque en realidad el fundamento de la estadística es la probabilidad. ¿Ya? Bueno, entonces, si nosotros queremos obtener la función de distribución, entiéndase la frecuencia acumulada, lo que tenemos que hacer es ir sumando las probabilidades parciales de acuerdo al límite que tengamos. En este caso, incluiría el 5. Por lo tanto, iríamos sumando y obtendríamos una probabilidad acumulada hasta 5. O, entiéndase, una frecuencia absoluta acumulada. Bien, si hacemos la representación de la función de distribución de probabilidad, van a ver que vamos sumando los valores de acuerdo al punto en el cual llegamos. Entonces, sabemos que no existen resultados del experimento de lanzar los dos dados que nos den como suma menor que 2. Por lo tanto, la función de probabilidad acumulada es 0. ¿Por qué? 0, su probabilidad es 0. 0 en 1, su probabilidad es 0. 0 más 0, porque estamos acumulando, es 0. Cuando llegamos a 2, ya es un 36avo, ¿no? Ahí ya tenemos un salto. Cuando llegamos a 3, tenemos otro salto. Y así, hasta llegar a 12. Y la probabilidad acumulada, la función de distribución, va a ser igual a 1. ¿Qué pasa con 13? En 13, la probabilidad, eso es obvio y lógico. ¿Por qué la función de distribución suma 1? ¿Alguien me puede decir?
¿Alguien se anima? La razón es evidente, ¿no? Esta es una probabilidad acumulada. Entonces, cuando llegamos a 0, perdón, a 12, ¿cuánto es la probabilidad acumulada, jóvenes? 1. 1. Si acumulamos en 13, ¿cuánto es la probabilidad de que ocurra 13? ¿Cuánto es la probabilidad? 0, porque no puede darse ese resultado. Sin embargo, acá estamos acumulando. Entonces, si en 12 teníamos 1, 1 más 0, ¿cuánto nos va a sumar? 1. 1. Y eso va a ser hasta el infinito, porque seguimos acumulando. 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1. Entonces, una vez que hemos llegado al límite superior, la probabilidad se sigue acumulando, pero en el valor de 1. Y eso es obvio, ¿no? Si yo quiero sacar la probabilidad puntual de 13, que es 1 en el acumulado, le tendría que restar la probabilidad acumulada hasta 12, que es el valor inmediato inferior, que también es 1. Entonces, 1 menos 1 me da 0. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Otra cuestión importante es la siguiente. Si estamos hablando de una función de variable aleatoria discreta, fíjense que los valores de la probabilidad asociada con la variable aleatoria son funciones impulso. Es un valor puntual que se da cuando alcanzamos el resultado de la variable aleatoria. Y si los vamos acumulando, esa función impulso, ¿en qué se convierte? En la función escalón, con el límite inferior cerrado, puesto que ahí estamos sumando, y el límite superior abierto, ¿no? Porque no existiría, ya que al sumarse la próxima probabilidad, da el salto al siguiente valor. Muy bien, entonces, como ven, estamos asociando temas que hemos visto en cálculo y temas de álgebra y de aritmética. Veamos otro ejemplo. Dibujar la función de probabilidad f de x, la función de distribución de una variable aleatoria o de una variable discreta definida como el número en la cara de un dado. Bastante sencillo. Son 6 resultados equiprobables, todos tienen la misma probabilidad, y su representación de ¿qué? De la función de probabilidad serían los valores puntuales, ¿no? Las funciones impulso, ¿no? Un sexto para cada uno de los valores que se podrían dar en el desarrollo del experimento. Y la función de distribución f de x, cuando vemos la simbología con mayúscula, significa acumulado. Cuando la vemos en minúscula, significa el valor que le corresponde a cada variable. Nuevamente, sería la función escalón, que se va sumando hasta 1 y luego se mantiene en 1 hasta el infinito. ¿Para qué nos sirven estos valores? Pues muy sencillo. Hay algunas veces, y eso se va a dar cuando estemos ya aplicando distribuciones teóricas de probabilidad, que a nosotros nos va a interesar conocer no necesariamente una probabilidad puntual, una probabilidad para una determinada variable aleatoria, sino la probabilidad de ocurrencia entre dos variables aleatorias. Entonces, en esos casos, nosotros, en vez de sumarlos los valores, que puede hacerse también, ¿no? Podríamos partir de la función de distribución y hacer una resta de probabilidades acumuladas. Algo que sí hay que tener en cuenta, y mucho más si la variable aleatoria es discreta, que esta diferencia debe considerar, nuevamente, los límites. Si vamos a incluir alguno de los límites o si no lo vamos a incluir. Y esa es una característica de la variable aleatoria discreta. La probabilidad va a ser diferente de incluir o no incluir uno de los límites, porque los resultados se pueden o no se pueden dar, ¿no? Si yo dijera mayor que 2, no lo incluyo. Si digo mayor o igual que 2, entonces estoy asumiendo que este valor también podría darse.
Entonces, eso es muy importante. Ya sea que sumemos o hagamos una diferencia de probabilidades de la función de distribución o de probabilidades acumuladas. Acá tenemos un ejemplo. Calcula la probabilidad de que los dos dados sumen al menos 4, pero no más de 8. Entonces, al menos 4 estamos incluyéndolo al 4, pero no más de 8. No estaríamos incluyendo al 9, sí al 8. Entonces, fíjense la representación. Al menos 4, no incluyo al 3. Pero no más de 8, estoy incluyéndolo al 8. O podría haber puesto acá la menor o igual que 4, que me va a dar justamente lo que tenemos acá, la resta del 3, porque no estoy incluyendo al 3. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hable de variables aleatorias discretas de los límites, si incluyen o no en el resultado del experimento acumulado. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la función de distribución? Entiéndase la frecuencia acumulada. Pues que la suma, cuando x tiende a infinito, va a ser igual a 1. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? 1. Y lo segundo, perdón, que nosotros podemos encontrar la frecuencia acumulada entre dos límites aplicando simplemente la diferencia de frecuencias acumuladas y considerando si el límite está incluido o no en el intervalo pedido. F es monótono al creciente, puesto que se van a ir sumando los valores, ¿no? Hacia la derecha, obviamente, ¿no? Porque se va avanzando y se llega hasta 1. Bien, esa es entonces la representación de la variable aleatoria discreta. ¿Alguna consulta que tenga? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien, entonces lo que estamos haciendo es una representación numérica de los resultados del experimento y estamos comenzando por la variable discreta. Ahora bien, en estadística habíamos visto que los datos que nosotros colectamos y los representamos en tablas o gráficos pueden ser resumidos con valores representativos, que generalmente van a ser el promedio y la varianza o la desviación estándar. Lo mismo ocurre en la probabilidad, y nuevamente reiterar, la probabilidad es la base de la estadística, ¿no? Otra cosa es que, para que se entienda, nos referenciamos a la estadística. Entonces, van a haber valores representativos de la forma en la cual se dan los resultados del experimento aleatorio o la variable aleatoria. Y para ello nosotros encontramos dos valores representativos. Uno, que vendría a ser un centro de gravedad, y otro, el grado de dispersión. También podríamos encontrar la Courtois y demás cosas, pero estos son los más importantes. Ahora, al valor que se presentan, ¿no?, de manera resumida los resultados que podrían darse al experimento, se lo llama la esperanza matemática. Y a la dispersión que se tenga de los datos respecto a la esperanza matemática, se la denomina, lo mismo que hacíamos en estadística, varianza y la desviación estándar o típica. Pero estos conceptos se los voy a explicar al retorno. ¿De acuerdo? Entonces, estamos a 8:05. ¿Volvemos a los 8:15? Teníamos lo que significan aquellos valores representativos del experimento aleatorio expresado en variable aleatoria. Y el primer valor que nosotros vamos a obtener va a ser la esperanza matemática. La esperanza matemática va a ser la cantidad promedio que se espera, por eso es esperanza, como resultado del experimento aleatorio cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante. ¿Sí? Es decir, se repiten las mismas condiciones. Y además en un elevado número de veces. ¿Nos recuerda en materia de los grandes números que veíamos en estadística? Entonces lo mismo.
Por lo tanto, la esperanza matemática va a ser igual a la sumatoria de la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad de ocurrencia. Si ustedes recuerdan lo que veíamos en estadística, esto vendría a ser el recorrido de la variable por su frecuencia, ¿no? Dividido entre la totalidad de observaciones que se tienen, o el total de frecuencia. Entonces, prácticamente es lo mismo. Y por lo tanto, la esperanza matemática es el promedio o el centroide. Si habláramos del lanzamiento de un dado, como es el caso que vemos en pantalla, tendríamos que multiplicar cada uno de los resultados de la variable aleatoria por su probabilidad de ocurrencia. Y tendríamos como resultado final de la esperanza matemática que el resultado es 3,50. Ahora bien, la esperanza matemática no significa que deba igualarse con uno de los resultados del experimento. Simplemente es un valor promedio o centro de gravedad. Entonces, lo que nos estaría diciendo esto es que en promedio, cuando lancemos un dado, vamos a obtener 3 o 4. ¿Sí? Por lo tanto, es el 3,5. Y como lo veíamos, la forma más fácil de obtenerlo es multiplicar la variable aleatoria por su probabilidad de ocurrencia. Nuevamente, la variable aleatoria puede tomar valores negativos. Todo depende cómo nosotros determinemos el recorrido de la variable. Y esta multiplicación pues va a ser justamente la variable aleatoria por la frecuencia absoluta del valor sobre la frecuencia acumulada. Bien. ¿Qué pasa si lanzamos 2 dados? Nuevamente, comenzamos en 2 y terminamos en 12, pero en este caso las probabilidades son diferentes, ¿no? Y obtendríamos que en promedio, o la esperanza matemática, fíjense la representación simbólica, ¿no?, de población. La esperanza matemática va a ser igual a 7. En otras palabras, en promedio nosotros vamos a obtener 7. ¿No? ¿Qué significa eso? Nuevamente, la explicación de los grandes números. Varias veces vamos a sacar a 2 ases, un 2-1, un 2-2, un 5-5 y así. Vamos a ir obteniendo diferentes valores. Pero si sumáramos los resultados en promedio va a ser 7. ¿Por qué nos interesa tanto el promedio? Porque ese es un valor representativo de un centro de gravedad que en su momento va a tener mucha más significancia a medida que apliquemos la probabilidad. ¿Cuáles son las características de la esperanza matemática discreta? Bueno, la primera, la esperanza matemática de una constante es la misma constante. O sea, una constante no tiene diferentes valores aleatorios, no es uno solo. La esperanza matemática respeta la propiedad de la distribución de la linealidad. Y finalmente, si tenemos una función de escalamiento, ¿no?, lineal de la variable aleatoria, pues entonces la esperanza matemática de esa función va a ser igual a la constante multiplicativa de la esperanza matemática más la constante de desfase. Y es lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro parámetro que nos interesa? El grado de dispersión de los valores respecto al valor promedio. Y eso nosotros lo obtenemos a través de la varianza, o el segundo momento, ¿no?, respecto del centroide. Y eso va a ser la esperanza matemática ¿de qué? Del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria respecto de la esperanza matemática, y eso elevado al cuadrado. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Porque si sumáramos estos valores, pues tendríamos como resultado el 0, ¿no es verdad? Entonces, la varianza prácticamente es lo mismo que veíamos en estadística, con la diferencia de que en este caso estamos conceptualmente multiplicando por la probabilidad de ocurrencia de la variable aleatoria. Y obviamente, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Ambos
parámetros lo que nos miden es la dispersión de los datos. Su cálculo es bastante sencillo, prácticamente lo que veíamos en estadística, y con eso obtenemos el grado de dispersión. Veamos un ejemplo. Calcular la varianza y desviación típica de la variable aleatoria X con el ejemplo de los dos dados. Entonces sabemos que la esperanza matemática es 7. Lo único que tendríamos que reemplazar es la variable aleatoria en sus valores, ¿no? Y obtendríamos 2,41 de desviación estándar o típica. Y la varianza es 5,83. Nada difícil. Una forma diferente en la cual podemos obtener la varianza. Fíjense, si desarrollamos la fórmula, ¿no? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el producto del primero por el segundo, vamos a poder reordenar la fórmula y obtener una nueva ecuación para la obtención de la varianza, que vendría a ser la esperanza matemática de la variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza matemática. Nos da básicamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ya tenemos los conceptos básicos de lo que significa la variable aleatoria como tal. Es la representación numérica de los resultados de un experimento. Hay veces que los resultados del experimento van a ser valores numéricos y por lo tanto podemos aceptarlos como variables aleatorias. La variable aleatoria va a tener una probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad va a ser obtenida de la suma del orden de los resultados. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Me voy a ir atrás. Además de tener la variable aleatoria, debemos obtener también la probabilidad asociada con la variable aleatoria. En este caso, esa probabilidad va a ser igual a la suma de las probabilidades que obtendríamos, o mejor dicho, de los resultados que tendríamos en el orden que se obtendría el resultado que se asocia con la variable aleatoria. Por lo tanto, el orden sí lo tenemos que considerar para obtener la probabilidad de ocurrencia asociada con la variable aleatoria. Adicionalmente, vamos a encontrar la función de probabilidad, que es la forma en la cual se asigna la probabilidad de ocurrencia a la variable aleatoria. Y así como tenemos la función de probabilidad, también podemos tener la función de distribución o función de densidad acumulada de probabilidad, en la cual lo que hacemos es sumar las probabilidades de ocurrencia. Ojo, esta suma es de las probabilidades de la variable aleatoria y la suma anterior es la suma del orden en el que se dan los resultados. Mucho cuidado, ¿eh? Esta sería entonces la probabilidad asociada a la variable aleatoria. Y después podemos sumar estas probabilidades para encontrar la función de distribución. Obtenidas entonces las probabilidades y las variables aleatorias, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Encontrar también valores representativos, ¿no? Y esos valores representativos van a ser la esperanza matemática, que vendría a ser el promedio o el resultado que se espera obtener cuando realizamos el experimento. Y eso va a ser igual a la sumatoria de la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad de ocurrencia. Y así como obtenemos la esperanza matemática, también podemos encontrar el grado de dispersión que se tendría de los resultados con respecto a la variable aleatoria. Bien, voy a adelantar algunos criterios. ¿Por qué no está el valor promedio? El valor de promedio es importante porque además de ser un valor de referencia, es generalmente el valor que nosotros vamos a buscar obtener en los diferentes experimentos ya aplicados que realicemos. Ejemplo, ¿cuál es la potencia que debería generarse con un circuito
o cuál es la intensidad de corriente que debería circular en el circuito. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje que debería tener de salida de un circuito? ¿O cuál es la fuerza que debería aplicarse? Entonces, ahí, ¿qué es lo que viene? Ya, por favor, síganme imaginariamente con lo que les voy a explicar. Vamos a suponer que este es el voltaje, la variable aleatoria. Estamos trabajando con voltajes bajos de, qué sé yo, 3 voltios. El voltaje no se mantiene constante. Oscila, y ustedes lo saben muy bien. Y hay veces que tenemos bajones, ¿no? Baracol. Pero para circuitos de precisión lo que nosotros necesitamos es un valor de referencia. Y ese valor de referencia es el valor promedio. Entonces, las oscilaciones que se den del voltaje o la intensidad de corriente o fuerza van a ser los valores aleatorios que se presenten debido a factores propios del experimento. Es decir, van a haber fluctuaciones que no necesariamente es porque se dé una mala alimentación de la corriente. Eso es cuando de 3 te bajas a 1, ¿no? Algo está mal. Pero esas variaciones se van a dar por varias causas. Mayor aceleración del generador, menor aceleración, menor velocidad de rotación del generador, por algún proceso de combustión del gas, qué sé yo, ¿no? Una caída de tensión en el circuito, espesor de los elementos que utilizamos. Entonces, ese valor va a estar fluctuando, pero todo mi diseño que yo haga va a ser con respecto a un valor de referencia y que expresado en términos probabilísticos, ese valor va a ser el valor promedio en el cual debería el sistema funcionar. Adicionalmente, yo no quiero, ya, vamos a suponer que este es el voltaje, yo no quiero que se baje a 1, tampoco quiero que se suba a 7. Entonces, de acuerdo a los datos que vaya colectando estadísticamente, ¿qué es lo que voy a poder evaluar? ¿Cuán preciso es el sistema que diseño? Y eso lo voy a calcular con la varianza o la desviación estándar. Entonces, si yo quiero que mi sistema sea de alta calidad, entiéndase de gran precisión, este valor debe ser el mínimo posible. ¿Y cómo voy a obtener ese valor mínimo posible? Nuevamente el gráfico. O sea, no quiero gran dispersión respecto al valor promedio, porque es mi valor de referencia de diseño. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, utilizando elementos que sean buenos, así todos los materiales, ¿no? Y segundo, teniendo un diseño del circuito eficiente. Entonces, esa es la aplicación práctica que tiene la probabilidad, ¿no? Que nosotros, como no podemos obtener valores de población, entiéndase del experimento aleatorio, lo obtenemos estadísticamente. ¿Se ha entendido la última explicación que les he hecho? ¿O qué parte no se ha entendido? Parece que los he aburrido y han dormido. Elizabeth Mamani, ¿tienes alguna duda de lo último que les he explicado? No, está bien, ingeniero. Casi todo claro. Bueno, está claro entonces, ¿no? Esa es la aplicación práctica que se tiene de la probabilidad. Muy bien, entonces ya hemos obtenido los parámetros, la variable aleatoria, sus parámetros que vendrían a ser la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. Todo esto referido a ¿qué? A una variable aleatoria discreta. Ahora bien, tenemos que extender las explicaciones a lo que significan variables aleatorias continuas, ¿no? Y acá tenemos esa representación. Vamos a suponer que esta es la variable aleatoria discreta, ¿no? Son las funciones pulso. Una variable aleatoria continua van a ser valores infinitesimales que se pueden obtener. Consiguientemente, de acuerdo al grado de precisión que queramos, esas funciones impulso que veíamos anteriormente
van a empezar a ser mucho más a medida que los valores infinitesimales también sean mayores. Entonces, en este caso, lo que le estoy diciendo es simplemente para explicación, porque en la realidad no funciona así, ¿ya? En la realidad lo que tenemos es una función, pero eso es a lo que quiero llegar. Entonces, como los pulsos, o los impulsos, perdón, son infinitesimales y son infinitos, ya no podemos calcular un valor específico. Vamos a tener valores continuos, que en vez de calcular, como veíamos en la variable aleatoria discreta, una probabilidad para un determinado valor, en este caso vamos a tener una función continua. Y claro, si tenemos una función continua, que resulta de esos impulsos infinitesimales para valores aleatorios infinitesimales, ¿qué teníamos? Que la suma de estas probabilidades, ¿a cuánto era igual, jóvenes? A 1, ¿no es verdad? Por el axioma de la probabilidad. Pero como ya lo estamos representando con una función matemática, entonces ya no podemos hablar de suma de probabilidades. ¿De qué tendríamos que hablar? En cálculo, ¿qué es lo que calculamos debajo de una función o dentro de una función? El área bajo la curva. Exacto, el área bajo la curva. Entonces, desde un punto de vista probabilístico, el área bajo la curva, ¿cuánto debería ser igual? A 1. Igual a la unidad. Exacto. Ahora, con esto voy a terminar la clase de hoy porque mañana vamos a avanzar esto. Una cosa es la función matemática, que puede venir desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, la función matemática puede seguir evolucionando, ¿no? O sea, tiene diferente forma. Probabilísticamente, solamente va a ser válida entre el límite inferior de la variable aleatoria y el límite superior, y que tenga un área igual a ¿cuánto? A 1. Que la función matemática pueda tener áreas mayores igual a 1, dependiendo cuáles sean los límites que tomemos, es otra cosa. Desde el punto de vista probabilístico, solamente es válida esa función entre el límite inferior y el límite superior, entre los cuales el área debe ser siempre igual a 1. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Utilizamos la función matemática, pero solo entre sus límites y, por supuesto, el área encerrada debe ser igual a 1, porque estamos hablando de una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. Y la segunda, si en la variable aleatoria discreta nos interesaban los límites, en la variable aleatoria continua, los límites para incluirlos o no incluirlos, menor o igual, menor, mayor o igual o mayor, ya no tienen razón porque son infinitesimales. Entonces, se confunden esas desigualdades y va a ser lo mismo calcular menor o igual que menor, o mayor o igual que mayor. Y obviamente, como no podemos sacar valores puntuales, para la variable aleatoria continua, ahí viene el porqué de la función de distribución, ya no tenemos valores puntuales, entonces tenemos que encontrar intervalos o áreas, porque vamos a tener la probabilidad entre dos diferentes valores, puesto que no podemos calcular, bueno, eso lo vamos a ver mañana, no podemos calcular una probabilidad puntual. Entonces, para una variable continua, lo que nos van a interesar van a ser intervalos o áreas encerradas entre dos límites. ¿Se ha entendido? Eso es entonces lo que sucede con la variable aleatoria continua. Preguntas que tengan, jóvenes. Está claro por el momento, Inge. Perfecto. Entonces, con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Y mañana vamos a continuar con la variable aleatoria continua, que prácticamente es lo que hemos visto hasta ahora, pero aplicado a una variable continua. Si no tuvieran más preguntas, nos veríamos entonces el día de mañana. ¿Ya?